Ciencias como la física, biología y otros, todo comparado con la Biblia, lejos de fanatismos y dogmas aprendidos en una religión. Ve estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. ¿Qué tan cierto sería que Caballo de Troya fuese un diario legítimo de un piloto de la NASA? Me había quedado yo en que los diferentes partículas fundamentales que forman las fuerzas fundamentales de la física eran precisamente muy parecidas a las partículas fundamentales de las cuales hablan en el Caballo de Troya y que se llaman Swivel y que tienen el mismo comportamiento básicamente, que marcaba o se direccionaba hacia el tiempo, ¿no? Daba la dirección siempre hacia el tiempo presente, era lo que más o menos les estaba yo explicando. Siempre en el presente, en el momento presente, pero conforme iba pasando el tiempo, como que se iban desplazando, iban apuntando hacia el presente inmediato y dejando atrás el tiempo que ya había pasado, que es el mismo tiempo, pero pues que está sucediendo en su momento y que se va quedando atrás, ¿no? Entonces veían que este movimiento ocurría precisamente en el ahora presente, que el que ocurría en el pasado, si dirigieran las fuerzas o los ángulos estos hacia el pasado, entienden que ellos podían dirigirse hacia viajes en el pasado o al futuro presente, al futuro, al pasado o al presente inmediato, ¿no? El proyecto se empieza a dividir en tres proyectos ambiciosos, ¿no? El primero era dar lugar a esta nave que se llamaba Marco Polo, la cual tenía que hacer un viaje a un marco dimensional o a otra dimensión dentro de la misma galaxia. Ese era el primer proyecto. El segundo proyecto, según lo que narra el libro, era o forzar los ejes de este tiempo hacia adelante para poder viajar al futuro dentro de un laboratorio, y con, pues, por supuesto, sus astronautas incluidos, y viajar al mismo laboratorio, pero en un futuro inmediato, ¿no? Y el tercer proyecto era el proyecto contrario, viajar al pasado en un momento del tiempo en la Tierra, ¿no? Dice el Jasón, al estar narrando el proyecto, que él es el que fue asignado a ese proyecto, que fue bautizado como Caballo de Troya, y cuando consuma este proyecto es en enero de 1973, y es que precisamente cuando él hace el diario haciendo referencia a esto, que fueron las mismas empresas que hicieron el módulo lunar. Entonces ellos se dedican a hacer esta nave que necesitan para transportarse en el tiempo. Ok, siempre se decía que pues se había fabricado en diferentes departamentos, diferentes piezas de los módulos para que precisamente evitar cualquier tipo de filtración del proyecto. Resulta que la nave de Caballo de Troya no iba a necesitar un propulsor, aunque después con el tiempo deciden sí ponerle un propulsor, ¿no? Le meten una turbina que precisamente era parte de los estudios que había hecho Jasón, ya había estudiado en la NASA esta misma turbina que le ponen después a la cuna. Él había sido parte del desarrollo de ingeniería para esta turbina, que pues en 1964 él lo había metido dentro del laboratorio de lo que ellos conocían como el Vial. Entonces él lo desarrolla y era una turbina a chorro que se llamaba CF202V. Entonces este proyecto es así como él también participa en este desarrollo. Entonces las primeras pruebas que se hicieron, la cuna se suponía que habían decidido que cuando apareciera en el lugar donde habían destinado, iba a aparecer más o menos a unos 800 metros de altitud, con una posibilidad de descenso de unos 5 minutos más o menos de tardanza.
Entonces es más o menos lo que ellos tenían planeado para no toparse con algo desconocido. Para 1969 Jason tenía 4 años de estar en el proyecto aproximadamente, entonces pues él estaba ya con muy buen avance, ya habían implantado varias cosas y descubierto otras los científicos que estaban a cargo de este proyecto. Más o menos para 10 de marzo de 1971 narra el mismo Jason que entonces se definen los proyectos, ¿no? Se define cuáles van a ser los objetivos que van a tener para poder realizar este viaje al pasado. El primer objetivo o lo primero que se planea es viajar entre marzo y abril del año 30 de la era de nuestra era para estar presentes en los días de la pasión de Jesús de Nazaret. Ese era el primer proyecto. El segundo planteamiento era viajar a 1478 a la isla de Madera para tratar de averiguar si Cristóbal Colón pudo haber recibido alguna información confidencial por la cual hubiese viajado a América y así lo hubiese descubierto. Y el tercer proyecto era viajar a 1861, cuando Abraham Lincoln estaba en Estados Unidos con este objetivo de la guerra de sucesión y la libertad de esclavitud y otras cosas. Entonces la idea era ver cuál era el pensamiento de este presidente recién elegido y cuáles eran sus proyectos. Todos sabemos, porque ya está editado el libro, que a la larga pues optan por el viaje a Jerusalén al tiempo de la pasión del Señor Jesucristo de Nazaret. Cuando ellos empiezan a hacer estos viajes, descubren con este movimiento de los ejes y demás que hay bicosmos, que hay varios cosmos o varios universos. En algunos momentos se dice que tal vez sea un número infinito de universos, mientras que cuando hablamos de la teoría de cuerdas y de las dimensiones que ellos habían descubierto al principio, pues se hablaba solamente de las 11 dimensiones, de 10 a 11 dimensiones que la matemática dice que deben de existir de acuerdo a la teoría de cuerdas. Pero cuando habla aquí de los universos, habla de que existen universos paralelos con a veces hasta diferente materia. Me refiero a que existe materia y antimateria. Y entonces aquí narra también en el libro este tipo de cuestiones. Claro que también entra muchas veces en la cuestión como yo les decía, explicaciones muy diversas, pero lo que quiere decir con estos bicosmos o varios cosmos, y por un lado están las dimensiones, ¿no? y los diferentes cielos y demás que existen en nuestro cosmos, quiero explicarles. Entonces podríamos hablar de que en nuestro cosmos, en el universo que nosotros conocemos, existen 7 cielos, como lo dice la Biblia, y hay también dimensiones que no conocemos, como las fantasmales, como lo comenté en algún momento dado en los proyectos en los estudios de la ciencia, de la teoría de cuerdas y el Dios de multiuniversos. En esos estudios estoy comentándoles esto, pero en esta parte les comentaba yo que pues hablar de antimateria es hablar de otros cosmos. Ese cosmos, explica el libro en las aclaraciones, que no son universos paralelos en los cuales existe otra tierra igual y dimensiones, pero sí son cosmos que tienen otros planetas, otras estrellas, otra conjugación de todos estos elementos, y que aunque es diferente, es otro cosmos que aparece paralelo a nuestro cosmos que conocemos en otra especie de dimensión. Entonces es muy interesante. No podemos entrar a detalle en todo esto porque no es el tema de aunque no lo parece, no es el tema de este libro. Hay muchas aclaraciones técnicas que aparecen después y que pues tendríamos que estar viendo ya con mucho detalle, ¿no? Quiero decirles nada más algunas cosas para terminar ya con la teoría de cuerdas y otras cosas, para que no se queden como que pensando en que vamos a estar hablando de estos temas. Por ejemplo, les podría yo comentar que la formulación de la teoría de cuerdas
La crea primeramente Joel Scherk y John Henry Schwartz. Entonces, eso fue en 1974, que yo les decía que creo que en el capítulo 3 les decía yo que les iba a decir más adelante cuándo sucedió esto. Entonces, en 1974 sucede esto, pero aquí hablan de los objetivos, está basada la teoría de cuerdas en los objetivos unidimensionales, ¿no?, que componen estas cuerdas. Más adelante, cuando se alza, entonces, esto habla de que estas fuerzas son la de gravedad y la de magnetismo, una de aquellas fuerzas que son principales para el viaje en el tiempo. No lo menciona así la teoría de cuerdas, pero esto lo estoy complementando. Son parte de estas fuerzas de gravitación y que en su momento pues la fuerza de gravedad recibe mucha atención con la teoría de las supercuerdas. Entonces, en 1974 surge la teoría de cuerdas y es avalada o reforzada por la teoría de supercuerdas en 1984, 10 años después. Es cuando entonces se conoce que realmente el entrelazado de estas cuerdas es lo que ocasiona los hoyos negros, o en teoría se cree, y que esa densidad de cuerdas pues puede ser lo que esté absorbiendo toda la energía y que puede absorber la luz y demás, y por lo mismo puede absorber el tiempo. Es cuestión de meterse en estas mismas leyes, y al poder hacerlo, obviamente la teoría de cuerdas está íntimamente relacionada con la luz, íntimamente relacionada con el tiempo en el universo. Ok, entonces esta teoría también abarca una teoría que se le llama como la teoría M, la cual, vamos a ver un poquito más adelante, también mezcla todas estas teorías. Entonces, los Swivers, que significa eje, ¿no?, manejan un infinito de dimensiones, y que entre estas dimensiones aparece el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que Albert Einstein decía que además de las 3 dimensiones que conocemos, la cuarta dimensión manejaba la luz de Albert Einstein, y al manejarse la luz pues se maneja el tiempo, que es una de estas dimensiones las cuales se supone que manejan los Swivers? Y todas ellas pueden ser manipulables con respecto a la distancia, la anchura o la profundidad que ahora conocemos. Entonces, sin embargo, muchas veces en nuestra naturaleza no podemos distinguir todas las dimensiones que nos rodean. Sin embargo, están presentes, constantemente presentes. Estas infinitas dimensiones están pues ya marcadas en la teoría de cuerdas y de supercuerdas, y basadas en las 4 fuerzas fundamentales que ya las hemos mencionado muchas de las veces, ¿no?, donde pueden ser modificados nuestros universos por estas partículas que son una billonésima de centímetro, y que pues muchas veces no son perceptibles tampoco a nuestro organismo. Fíjense, todas las partículas fundamentales pueden formar diferentes átomos, protones, neutrones, y dependiendo del tipo de fuerza que le domine o de donde parta, pueden componer la luz, pueden formar varias cosas, y entre eso los mismos átomos pues forman las células, las bacterias, forman el tejido, y forman las diferentes criaturas, forman las cadenas de ADN. Entonces todo esto está compuesto desde estas partículas fundamentales hasta lo más grande, que es lo que conocemos como el universo. Entonces todo está formado por átomos en el universo, todo absolutamente, para decirlo de una manera más fácil. Pero lo que da la característica a un átomo son las partículas fundamentales de la física.